Bueno, dijimos que íbamos a arrancar entonces con el método de la falsa punto fijo, con esta función f. F de x igual. Esto que está acá, ¿saben qué significa en MATLAB o en Octave este signo por ciento? Para los comentarios era. Es para un comentario, exacto, ¿sí? Un comentario es básicamente una línea de código que no tiene código que se va a ejecutar, pero que le permite al que lo está leyendo, ¿sí? Obtener información adicional, ¿sí? Bien. Vamos a aplicar punto fijo. ¿Qué dijimos que necesitábamos para punto fijo? Un punto inicial, una condición inicial. Bien, necesitamos una condición inicial, que vamos a llamar x0, por ejemplo. ¿Sí? Sí. Nosotros habíamos puesto x0 en 2. ¿Sí? Pero ¿qué más necesitábamos para punto fijo? Creo que no cerré las diapos. Así que me voy a poner en la... G de x. Perfecto, bien. Bien. Para punto fijo lo que yo necesito es, dada mi f de x a la cual yo le quiero hallar la raíz, ¿sí? Plantear esta g de x. ¿Sí? Entonces, voy a necesitar la f y la g. ¿Sí? Definamos la f de x. ¿Sí? F, bueno, ¿cómo podemos definir esta función? No sé si se acuerdan, en la clase pasada de práctica Javi les había introducido el concepto de funciones anónimas. ¿Todos se acuerdan de eso? La arroba. Exacto, una arroba. ¿Sí? Una función anónima empezaba diciendo arroba, paréntesis, ¿sí? La variable o variables, porque pueden ser muchas las variables de entrada a la función, ¿sí? Y después la función, ¿sí? Y la función iba a ser esta f de x que planteamos acá. X cuadrado menos x más 1. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Sí. Si yo quisiera graficar esta función, ¿qué tengo que hacer? Plot. Bien, tengo que hacer un plot. Pero a mi plot yo le tengo que dar mi coordenada x y mi coordenada y de cada puntito. ¿Sí? Entonces, necesariamente lo que voy a tener que hacer para este plot es crearme un vector, ¿sí? Que tenga valores en x para ir evaluando esta función. ¿Sí? Entonces, yo, por ejemplo, podría hacer x igual, si se acuerdan, a ver, menos 5, 2 puntos, 0.1, 2.5. ¿Saben qué es esto? Que tiene incremento de 0 a 1, que va desde Bien. menos 5 a 5. Exacto. Es un vector que arranca en menos 5, ¿sí? Va incrementando de a 0,1 hasta llegar al 5. ¿Sí? Perfecto. Entonces, yo acá puedo poner x, la función evaluada en x. ¿No? Y si yo corro esto, me tiro un error. ¿Por qué me tiro un error? ¿Alguien sabe? Bueno, si nadie sabe, Porque podemos... para cada X te Exacto. falta un punto, ¿no? Muy bien. ¿Eso es porque leíste el error acá o porque...? No, porque vi que te faltaba un punto. Bien. O sea, el punto creo que era para indicar que era para todo X que tomaba Bien. cada valor. Cuando yo trabajo con vectores, ¿sí? Si quiero hacer un producto de un vector con otro vector, ¿sí? Producto, digamos, posición a posición, o quiero elevar las componentes de un vector a una potencia, o multiplicarlos por una constante, ¿sí? Le tengo que aclarar que lo que yo quiero hacer es posición a posición o no, ¿sí? Si yo no le pongo si yo le pongo el punto acá, lo que le estoy diciendo es, ojo que yo esta potencia lo quiero hacer en cada componente del vector. Entonces, si yo tengo el vector, este que está acá a la derecha es el workspace, ¿no? Defino un vector 1, 2, 3. Cuando yo le digo a punto elevado al cuadrado, lo que le estoy diciendo es agarrar la primera componente elevarla al cuadrado. Agarrar la segunda componente elevarla al cuadrado, agarrar la tercera componente elevarla al cuadrado y devolverme esas tres componentes. ¿Sí? Entonces hace 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9. ¿Sí?
Entonces, como yo mi función la voy a estar trabajando para un vector de valores, necesito aclararle que este cuadrado es la potencia que quiero aplicar a cada componente de ese vector. ¿Sí? Entonces, ahora con esto así, voy a correr este segmento de código. En MATLAB seleccionan un segmento de código y aprietan F9 y corre esa selección. ¿Sí? Ahí lo corrí, y ahora debería escupirme el plot en algún lado. Esto. Bien. Detalle. Acá habíamos dicho que era menos x menos 1, ¿no? Perdón, mala mía. Vuelvo a correr esto. En general, cuando MATLAB me dibuja, me hace el dibujo de la función y el resto en blanco, ¿sí? ¿Dónde está el 0 acá? Para el eje Y el 0 está acá, fíjense, ¿sí? Algo que yo puedo hacer si quiero es pedirle a MATLAB que me dibuje una grilla con los valores, ¿sí? Eso lo puedo hacer poniendo grid on. Si yo hago eso, me dibuja una pequeña grilla, entonces yo puedo ver que esta línea gris de acá es el 0. ¿Sí? Entonces, ¿dónde están las raíces de mi función? Bueno, mi función en este caso tiene dos raíces. Una que está por acá, ¿sí? Y otra que está por acá. ¿Se acuerdan que era más o menos 1,50 y pico? ¿Sí? Lo que podemos hacer acá para hacer el plot es decirle en qué figura yo quiero dibujarlo, ¿sí? Poner un hold on para decirle que el hold es para dibujar más cosas encima si quiero, y pedirle, ¿sí?, que prenda la grilla. Entonces, si yo cierro eso y corro este bloquecito de código, ¿sí?, vuelve a hacerme ese dibujo. Perfecto. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Bien, ya tengo la F y tengo la X. ¿Qué más necesito? Habíamos dicho que para punto fijo necesito definir mi G, ¿no? Mi G de X. Pero mi G de X no era otra cosa que agarrar la F de X y sumarle X. Y a todo ese paquete lo iba a llamar G. Bueno, hagamos eso. Vamos a decir entonces. Esto, permiso. Vamos a poner esto más arriba. G de X también va a ser una función anónima, ¿no? ¿Y qué función va a ser? F más X puedo poner. ¿Así? No se me ocurre. Perfecto. No veo por qué no. Sí, se puede. ¿Por qué? Porque esta F es una función. ¿Sí? A ver. ¿Así está bien o falta algo? Falta algo. Falta decirle que yo esta F la voy a estar evaluando en un X. ¿En qué X? Y el X que le ponga acá a la entrada. ¿Sí? Ok. No se ve, Ulises. ¿No se ve? No, se ve una parte del gráfico. Espérate, a ver. Ahí. ¿Ahora se ve? Acá. Se ve todo blanco. Pero, che. Lo estoy viendo yo. ¿Quién no lo ve? ¿El resto lo ve? ¿No lo ven? Ahí está. Ahí está. Ahí está. No toqué nada, así que si se ve ahora es por arte de magia. Bien. ¿Sí? Entonces lo que yo hice fue agarrar la F y definir mi G de X como F de X más X. Un detalle es que acá yo le tengo que decir F de X porque mi variable de entrada es esta X, ¿sí? Y si no, no va a saber dónde evaluar mi función F, ¿sí? Le tengo que decir dónde evaluar esa función F. Bueno, ya tengo la G, entonces yo si quisiera podría hacer un gráfico de la G. ¿Cómo? Bueno, ahora le voy a decir, trabajemos con otra figura, por ejemplo la figura 2. ¿Y qué vamos a graficar en esa figura? Vamos a hacer de nuevo un plot, pero un plot ¿de quién? De X, coma, G de X. ¿No? Y de nuevo, si quiero ver la grilla, hold on grid. Entonces, si yo corro esto, de nuevo, vamos a correr solo la línea de G,
selecciono la línea, aprieto F9, y ahora vamos a correr solo este pedacito para ver este gráfico. F9. Bien. Esta función que ven acá es la G. Pero esta es la G de X, ¿sí? ¿La ven? Sí. Bien. Bueno, entonces, ahora para punto fijo ya tenemos la G de X. ¿Qué tenemos que hacer? Dar una condición inicial y calcular mi nueva X, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Y bueno, voy a decir X1 es igual ¿a quién? A G de X0. ¿Sí? A ver si hago esto, ¿se sigue viendo? Evalúo mi X1. ¿Cuánto vale X1 ahora? X1 dije. Perdón, G de X0 dije que tenía que valer X1. G de X0. Evalúo esta línea. Bien, ¿qué pasó? No tengo definido X0, porque no había corrido esta línea que está arriba. Corro las dos líneas juntas, ¿sí? Y ahora tengo un valor para X1, que vale 3. ¿Sí? ¿Se acuerdan que este era justo el ejemplo ese que divergía, que primero valía 3, ahora podría calcular X2, ¿sí? Que va a ser G de X1, ¿sí? Y este X2 valía 8, y después valía 63 o algo así. X3 es G de X2, ¿no? Y esto valía algo así como 63. ¿Sí? Bien. Cuestión. ¿Esto lo vamos a hacer así? No. La idea de esto, ¿sí? Es un método iterativo, es poder trabajarlo, por ejemplo, con un for o con un while, ¿sí? Que son herramientas de programación que nos permiten no tener que escribir 50 líneas de código si quiero hacer 50 iteraciones, ¿no? Sí. Entonces, esto lo voy a borrar porque no, lo voy a comentar porque no lo quiero hacer así. Creo que en MATLAB los comentarios son control R. Sí, control R. El X0 lo voy a dejar. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer eso que dijimos. Vamos a decir que mi nuevo XY va a ser G de X en I-1, ¿no? X, a ver, X en I-1. Bueno, pero vamos a escribirlo bien, ¿sí? ¿Por qué? Lo que voy a hacer ahora yo es voy a proponer un vector que voy a llamar R, ¿sí? Que va a arrancar siendo 2. Primero va a arrancar siendo un número escalar. Sí, va a arrancar siendo un número escalar, ¿sí? Lo llamo R porque va a ser mis candidatos a raíces. Perdón, el que estaba hablando de fondo ¿se puede silenciar? Bien. Lo que voy a hacer ahora es poner un while, ¿sí? ¿Sí? Y dentro de este while vamos a poner la iteración, ¿sí? ¿Cómo va a ser la iteración? Y bueno, yo lo que voy a estar diciendo es mi nuevo candidato a raíz va a ser G en mi candidato a raíz anterior, ¿no? Bueno, vamos a poner una variable i, que va a ser un valor sobre el cual yo voy a estar iterando, que lo voy a llamar, lo voy a iniciar en 1, ¿sí? Y acá vamos a decirle, el candidato a raíz con el que voy a querer trabajar acá es mi candidato a raíz i, ¿sí? Y acá voy a querer asignarlo a mi candidato a raíz i más 1. ¿Esto se entiende? Sí. ¿Sí? Hola. Sí, sí. ¿Sí? Yo estoy diciendo, dame el valor de R en I. I vale 1, entonces va a ser R en 1, pero R en 1 es 2. ¿Sí? Y esto me lo va a asignar a R en 2, que todavía no existe, lo estoy creando acá. ¿Sí? Mi R en 2 va a ser G de R en 1.
y así, repetidamente, ¿sí? Bueno, entonces, lo que le voy a tener que decir eventualmente a esto es incrementar el valor de i, ¿no? Porque si no en cada iteración lo va a poner en R en 2. No me sirve eso, yo quiero que vaya incrementando eso, ¿sí? Y me falta escribir esa condición con la cual yo voy a hacer esta iteración. Bueno, ¿alguna propuesta de cuál puede ser esa condición? Silencio absoluto. Bien. Esa condición, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, que la función evaluada en mi punto, ¿sí? En mi candidato a raíz, acá es i más 1, no es i más i, ¿eh? En mi candidato a raíz sea aproximadamente 0, ¿no? Esté cerca del 0. Entonces, lo que yo voy a hacer es, una vez que yo obtenga un candidato a raíz, le voy a decir que haga f de r en mi nuevo candidato a raíz, que va a ser i más 1, ¿sí? Y esta va a ser mi funkeval, ¿sí? Y mi condición no va a ser otra cosa que esta funkeval menor que algún número de tolerancia. Por ejemplo, 1 por 10 a la menos 5. ¿Sí? ¿Se entiende esto que estoy haciendo? Ahora, lo que voy a necesitar es encontrar, ¿sí? O definir el primer valor de funkeval. Porque si no, esto va a tirar error. O sea, si yo corro esto así como está, me va a tirar error. ¿Por qué? Porque No sé, funkeval no declarado sabe existe. si todavía. la condición. No sabe quién es funkeval todavía. ¿Sí? ¿Ven? Me lo tira ahí el error. Entonces, yo lo que tengo que hacer es definir funkeval. Definamos funkeval. ¿Cuál es la primera funkeval? Y bueno, la primera evaluación de la función va a ser f en r. Si quieren le ponemos r en 1. ¿No? Entonces, si yo corro esto ahora, ¿qué va a pasar? No vas a saber quién es sí. Hagamos esto. Corro estas 3 líneas de código. Ya sabe quién es i, ya sabe quién es r, ya sabe cuánto vale la función evaluada en la primera iteración. Si corro esto, ¿qué va a pasar? Va a ir hasta 1 por 10 a la menos 5. Bien. No lo voy a correr, no lo corran ustedes si están escribiendo lo mismo que estoy escribiendo yo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acuérdense que lo que dijimos que pasaba es que este método en esta función con esta condición inicial diverge. ¿Sí? Va a ser una iteración R en 2 va a valer 3, R en 3 va a valer 8, R en 4 va a valer 63, R en 5 va a valer 5000. Nunca la función va a valer menos que 1 por 10 a la menos 5. ¿Sí? Por más que yo acá le pido que este es el criterio con el cual va a terminar el while, nunca va a pasar. Entonces se va a quedar tildado ahí corriendo. ¿Sí? Fíjense, lo voy a correr. Lo corrí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Igual. Está cargando. A ver. R. ¿Cuánto vale? Vale. 1. ¿Es 1 menor que 1 por 10 a la menos 5? No. ¿Qué pasa? Bien, no está entrando nunca acá adentro, porque no se cumple la primera vez esta condición. ¿Sí? Perdón. Mi culpa. Acá tengo que poner un mayor, ¿no? Porque yo lo que quiero es realizar esta iteración siempre que mi error o la función evaluada sea mayor que este valor 1 por 10 a la menos 5, no menor. ¿Sí? Entonces ahora sí, cuando yo corra esto,
Pero, che. Fíjense lo que pasó. Mágicamente la función convergió. ¿Cuánto vale fun que vale? Nan. ¿Cuánto vale R? Infinito. Infinito. ¿Sí? Se me fue hasta el infinito y dijo, no, pará, se rompió. ¿Sí? Dejó de poder crear números o evaluar esa función. ¿Sí? Este nan quiere decir not a number. ¿Sí? O sea, no es un número, ya está, no puedo evaluar más. ¿Sí? No se rompió, yo pensé que se iba a quedar iterando infinitamente, pero sí lo que pasó es eso. Fíjense los valores que del R o de mi candidato a raíz. 0, 0, acá seguro esto sigue con muchos decimales más porque es por 1 por 10 a la 230. ¿Sí? O sea, ya son números enormes estos de por acá. Entonces, otra cosa que voy a tener que hacer es, por las dudas, agregarla acá. En realidad no hace falta, pero se lo vamos a poner. ¿Sí? Una condición adicional, ¿sí? Que va a ser, ¿sí? Que i sea menor que 20. ¿Sí? Entonces, mientras se cumplan estas dos cosas, ¿sí? ¿Sí? Que i sea menor que un número máximo de iteraciones, que en este caso lo definí como 20. ¿Sí? Mientras que se cumplan estas dos cosas, todo bien. Si en algún momento supera eso, va a cortar por este otro criterio. ¿Sí? Bueno, en este caso no pasa nada, ¿sí? Porque no corta ni por u, o sea, no corta por este criterio, corta porque deja de ser un número la evaluación de la función. Bueno, ¿sí? Entonces, la idea de punto fijo es esta, ¿sí? El algoritmo de punto fijo es este. Es esto que está acá, ¿sí? Definir la G y evaluar la G, ¿sí? Para encontrar mis nuevos candidatos a raíces R. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bueno, entonces, ahora que yo ya tengo mi algoritmo de punto fijo, ¿sí? ¿Alguien no me siguió ni un poco con todo esto? Cric, cric. Silencio total. Esto va a ser tan lento como ustedes quieren que sea. Bien. ¿Para qué habíamos propuesto hacer este algoritmo de punto fijo? Para encontrar la derivada. El valor de la derivada, ¿no era? No. Para encontrar la raíz de la función. Ah, la raíz. ¿Sí? Bien. Ahora, habíamos propuesto usar esta función en particular por algo. Ya sabíamos que esta función se rompía, y claramente está pasando, porque me dice que la raíz está en el infinito. Durante la clase alguien había comentado o había preguntado qué pasaba si elegíamos la condición inicial en otro lugar. ¿Sí? Sí. Sí. Esta era nuestra función. Dios, perdón, es que se me abre la barra del Zoom y no puedo cambiar de lugar el gráfico. Ahí está. Bien. Esta era nuestra función, ¿sí? Y nuestra condición inicial estaba puesta en x igual 2. O sea, acá. ¿Sí? Y el valor que a mí me interesa es el que está por acá. Bueno. Vamos a hacerle un zoom a la función, ¿sí? Con la lupita.
vengo por acá. Mi condición inicial estaba acá, en 2, en este punto, ¿sí? Y el valor que a mí me interesa es uno que está por acá, cerca de 1.5, que es mi raíz. Alguien me había dicho, ¿qué pasa si yo tomo otra condición inicial? ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa si tomo como condición inicial 1? Comentario para los que trabajen en MATLAB, en Octave, esto no sirve, pero en MATLAB sí. Si ustedes ponen dos signos de por ciento juntos en una línea, ¿sí? Hacen un quiebre de sección, ¿sí? ¿Ven que me apareció una línea horizontal arriba? Ese quiebre de sección lo que me permite es correr una sección determinada y no todo el código junto. Con Control Enter corren la sección que está seleccionada, que es la que va a estar coloreada con el fondo amarillo, en los colores por defecto. Esto se puede cambiar igual, pero, ¿sí? Si hago Control Enter o Shift Enter. No, Control Enter. A ver. Control Intro. Bien, bueno, ahí está. ¿Qué pasó? Porque ahora me dice, a ver, mi condición inicial era 1. ¿Qué pasó ahora? Bueno, cuando yo evalúe mi función en 1, me da menos 1. Bueno, acá hay un error, ¿sí? A mí no me interesa que mi criterio de comparación sea este. Funkeval mayor que 1 por 10 a la menos 5. ¿Por qué? Porque si esta evaluación de función me da negativa, ya está, para con las iteraciones. Eso no me sirve. Entonces voy a tener que trabajar con el valor absoluto de la función evaluada en el punto, ¿no? ¿Se entiende eso? Si yo corro ese código, ¿ven? Ahora hizo 20 iteraciones. De nuevo. O sea, empezó a iterar, ¿sí? Y habrá llegado hasta algún punto donde paró. ¿Por qué paró? Paró porque el número máximo de iteraciones era 20. Así que, ojo con el resultado, hay que tener cuidado, ¿sí? Si nosotros miramos este vector R, ¿sí? Una belleza. ¿Qué pasó? Me quedé atorado, ¿sí? En un conjunto de valores que hace que se repita los valores que estoy eligiendo, ¿sí? ¿Qué está pasando? Vamos a graficar de nuevo G y vamos a graficar, además de G, la recta y igual X, en rojo, ¿sí? Yo me paré en el valor 1, ¿sí? Cuando me paro en el valor X igual 1, como mi condición inicial, vengo a la función, ¿sí? Y estoy parado en este punto. ¿Cuánto vale la función G en el punto? Acuérdense que esta parábola que está acá es G, no es F, es G. ¿Sí? ¿Cuánto vale G en el punto? 0. Bueno, entonces voy a venir al valor de F igual 0. ¿No? Ahora me paro en X igual 0, que es mi nuevo candidato a raíz. ¿Sí? ¿Y cuánto vale cuánto vale mi G en 0? Bueno, mi G en 0 vale menos 1. A ver si puedo poner el puntito ahí. ¿Sí? ¿Ven? Mi G en 0 vale menos 1. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Y bueno, ahora voy a venir al punto X igual menos 1, que está acá abajo, ¿sí? Y voy a evaluar mi función en ese punto, ¿sí? Pero cuando evalúe mi función en el punto X igual menos 1, ¿qué pasa? Vuelve a 0. La coordenada ahí vale 0, entonces mi próximo candidato es X igual 0, o sea que volví a caer en este punto, y ahora, bueno, y ahora mi próximo candidato va a ser X igual menos 1, o sea que vuelvo a caer en este punto. Y entonces estoy constantemente saltando de un punto a otro en estos dos puntos, ¿sí? ¿Se entiende?
¿sí? Eso es algo que puede pasar y que también complica la convergencia del problema. Da justo la casualidad que se dio en este punto x igual 1. Bueno, corrámonos un poco, pongamos en vez de poner condición inicial 1, poner condición inicial 1.1. Fíjense, si yo ahora me paro en el 1.1, ¿sí? Voy a estar parado ahí. Ahora mi coordenada ahí es 0,21, o sea que ahora voy a estar parado por acá abajo, en 0,21, de acá un poquito más para allá. No lo puedo cliquear porque ese punto no forma parte de la gráfica. ¿Sí? Pero bueno, corramos el algoritmo con esa nueva condición inicial 1.1. ¿Sí? Debe ser así. Bueno, y de nuevo salió por el número máximo de iteraciones. ¿Sí? Pero ¿qué pasó con el R ahora? Miremos. ¿Ven lo que pasó? Fíjense, mi primera condición es 1.1, después 0.21, después menos 0.95, después menos 0.08, después menos 0.99, y va así hasta que en algún momento ¡plup!, cae en ese punto, que me rompe la función de nuevo, menos 1. ¿Por qué? Porque cuando x vale menos 1, mi próxima iteración va a ser que x valga 0, y mi próxima iteración va a ser que x valga menos 1 de nuevo. ¿Se ve? Volví a ¿Y caer eso en lo ese... podría solucionar agregando más decimales No, la respuesta es o no. más iteraciones? La respuesta es no para ninguna de las dos, porque lo que está pasando acá es que este número se está aproximando acá, ¿sí? Ya comió todos los decimales que tiene posible MATLAB para trabajar, y MATLAB trabaja con un montón de decimales, más de los que te muestran, ¿no? Esto no pasa porque llegó con 4 decimales. Si yo cambio el formato, creo que este era, había dicho yo, format long, para que me los muestren más largos, los números, ¿sí? Fíjate, en este, que acá me marca menos 1, que es la columna 9, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en 9, este que está acá, es menos 0,999998, ¿sí? Y este cae en menos 0,000, prácticamente 0, y fíjate que cada vez se acerca más rápido a 1, ¿sí? O sea que eso no me va a solucionar el problema porque sigo cayendo en el mismo lugar, en el mismo punto que me atasca el ejercicio, si querés, me atasca el problema. ¿Se ve? Eso por ahí se puede solucionar cambiando el valor de x0. ¿Sí? No sé si se acuerdan, en esta función yo les había dicho que lo que necesitaba era que la derivada esté entre tenga módulo menor que 1. Así que si había algún conjunto de valores que podría llegar a funcionar, no que seguro iba a funcionar, que podría llegar a funcionar, va a estar entre 0,5, en menos 0,5 y 0,5, que era donde el módulo de g me daba menor que 1. ¿Sí? Elijamos una condición inicial ahí, por ejemplo, 0.22, no sé, por poner un número. ¿Sí? Si yo corro esto, vuelvo al espacio de trabajo, ¿sí? Y vamos a mirar qué pasó con i. I tiene 20. Y de nuevo salió por la condición del máximo número de iteraciones. Así que esto muy seguro que no esté bien. ¿Qué pasó? Volvió a caer en este punto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Estamos viendo que para cualquier valor que yo elija por acá adentro, termino cayendo en esa iteración. Perdón, el nombre técnico de este problema se llama el ciclo límite. ¿Sí? Es un conjunto de valores al cual yo termino tendiendo, ¿sí?, si elijo una condición inicial en este intervalo. ¿Sí? Y me va a pasar para cualquier condición inicial en este intervalo que esté acá. Esto tiene que ver con la forma que tiene la función, no es algo que pasa siempre con el método de punto fijo, ¿sí? Es algo que está pasando ahora por la función que yo elegí para trabajar. ¿Sí? Me queda una sola posibilidad, que es ahora probar con algún punto por acá, detrás del menos 2, perdón, detrás de esta raíz, ¿sí? Por ejemplo, el menos 2 o el menos 3. ¿Sí? ¿Qué pasa si le pongo a x0 la condición menos 2? Ahí lo corrí, volvamos a verla ahí, y salió en 12 iteraciones. Bueno, salió en menos del número máximo de iteraciones, pero ¿habrá llegado a un valor provechoso o no? Bueno, veámoslo. No, evidentemente, el valor de candidato a raíz vuelve a infinito, ¿sí?
Entonces, en particular, este problema que elegimos, ¿sí?, no se puede solucionar con este método. No podemos hallar las raíces de esta función con este método. ¿Por qué? Porque si nos paramos en alguna de estas posiciones, llegamos a este problema en el que o nos vamos para infinito o nos quedamos dando vuelta en un círculo infinito entre 0 y 1. 0 y menos 1. ¿Se entiende? Es problemático la función esa. Claro, pero en particular es por la función que elegimos. Si yo cambiase la función, ¿sí?, voy a hacer esto, voy a comentar esta línea y voy a definir una nueva f, ¿sí?, y la voy a definir con la función que habíamos hecho en el ejemplo 1. El ejemplo 1 era e a la menos x, ¿sí?, menos x. ¿Sí? Entonces, corro esto. Perdón, tendría que haber cerrado el gráfico. Corro la primera sección, esta, donde me va a hacer los plots, ¿sí? Este gráfico que está acá, esta es mi nueva f de x, e a la menos x, donde podemos ver que la raíz está acá, perdón, e a la menos x, ¿no? Donde la raíz está en algún lugar por acá. Por ahí, más o menos en 0,6. Fíjense que si me sigo acercando lo empeoro más, ¿sí? En el sentido de que, bueno, anda por ahí. La raíz está por acá. Entre 0,55 y 0,6. En algún punto por ahí. ¿Sí? Esta que está dibujada acá en azul es la g, y esta que está dibujada acá en rojo es la f de x. ¿Sí? En el ejemplo de clase yo tenía dibujado esto solo para los x positivos, no para los x negativos. Tenía un dibujo parecido a este. ¿Sí? Bueno, si le doy la condición inicial en 2, como habíamos arrancado en el ejemplo en clase, ¿qué va a pasar? Bueno, miremos. ¿Qué pasa con i? Llegó al número máximo de iteraciones. Miedo. ¿Qué pasa con la r? Bueno, fíjense que la r arranca en 2, ¿sí?, y va tendiendo a este número 0,56 algo. ¿Sí? Se sigue moviendo un poquito hasta las 20 iteraciones, pero fíjense que acá ya es 0,567, acá es 0,567 de nuevo, acá también, acá también, acá también, ¿se entiende? Esto está encontrando una solución, ¿sí? ¿Qué pasa con funkeval? Bueno, me dio 2,8 por 10 a la menos 5. ¿Qué pasó? Salió por el número máximo de iteraciones, pero no porque el algoritmo no esté funcionando, sino porque la tolerancia que yo le pedí, 1 por 10 a la menos 5, es muy chiquita. ¿Sí? Si yo lo hubiese dejado de iterar más veces, probablemente llegaba al valor que yo necesitaba. Si cambiamos el número máximo de iteraciones de 20 a 100, total, la computadora no tiene ningún problema con eso. ¿Sí? Cuando corro esto, ¿cuánto me da la i ahora? 22. Se paró la iteración 20 antes, pero con 2 iteraciones más llegaba a la tolerancia que yo necesitaba. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que ahora cortó porque el valor absoluto de funkeval es menor que 1 por 10 a la menos 5. ¿Sí? ¿Por qué había que aplicarle el valor absoluto a funkeval? Bien, ¿por qué había que aplicarle el valor absoluto? Porque si yo no le aplico el valor absoluto, vamos acá, ¿sí? Esta es mi función. Yo lo que quiero en esta función es hallarle el 0. Hallarle el 0 de esta función es venir y pararme por algún valor acá, ¿sí? Me acerco más todavía a la función. Vamos a hacer así. ¿Sí? Por algún valor, por acá habíamos dicho que estaba en 0,5. ¿Sí? Por acá. Este valor quiero hallar yo. Si yo estoy usando como criterio para terminar las iteraciones que mi valor sea menor que 1 por 10 a la menos 5, si me estoy acercando por acá está todo bien. Pero si yo hice una evaluación de función y me dio menos 20, ¿sí?, no estoy cerca del 0. Pero igual menos 20 es más chiquito que 1 por 10 a la menos 5. Por eso le apliqué el valor absoluto. ¿Sí? Si vamos a la
al PDF de lo que mostré hoy, tiene que ver con esto que pasa acá, ¿sí? Yo me puedo estar acercando a la raíz, ¿sí? Siempre acercando, pero cambiando el signo, ¿sí? Entonces, si me cambia el signo, va a terminar con las iteraciones, a pesar que no estoy lo suficientemente cerca. Por eso tomo el valor absoluto, para decir yo voy a cortar cuando esté en una banda cercana al 0 en mis evaluaciones de la función. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Porque si yo le digo que mi función tiene que ser menor que 0,1, menos 20 es menor que 0,1, pero no es una buena aproximación a 0,1, ¿sí? O no es una buena aproximación a la raíz. ¿Se entiende? Bueno, fíjense qué pasa si yo en vez de tomar el valor de condición inicial 2, tomo el valor de condición inicial 1. Corrí el bloque de código. Para que me crean, hago esto. Terminó, y ahora terminó en 21 iteraciones, ¿sí? Y si voy a mirar el valor de la R, mi R vuelve más o menos al mismo valor. Fíjense que cambió la condición inicial y vuelve a caer en este punto, ¿sí? ¿Qué pasa si tomo en vez del valor 1 el valor 0? Terminó en 22 iteraciones en vez de 21. Y mi R de nuevo cae en el punto. ¿Qué pasa si en vez de tomar el valor 0 tomo el valor menos 1? ¿Alguien se anima a decir qué va a pasar? Bueno, en principio, si volvemos a la función f, ¿sí? Ahora me estoy parando acá. En este punto, mi pendiente pasa a ser más grande que 1. No sé si se llega a ver, pero la pendiente de la recta tangente en el menos 1 es mayor que 1. ¿Sí? Entonces, en principio, no puedo saber a simple vista qué va a estar pasando. ¿Sí? Va a dar la casualidad que probablemente este ejercicio converja igual, pero podría pasar que no. ¿Sí? Por eso que les comentaba de la derivada. Si yo ahora miro el valor de y vale 24, y si miro los candidatos a raíces, arranqué en el menos 1, y volví a tender al número que necesitaba, 0,5671. ¿Sí? Y si en vez de arrancar en menos 1 arranco en menos 100, bueno, particularmente este ejercicio está muy bien condicionado, y para punto fijo va a converger igual. Con más iteraciones por ahí, porque estoy más lejos, ¿sí? Pero partí. Ah, miren, ¡ja! No funcionó. O sí. A ver, R de menos 1. Sí, funcionó, ¿ven? Lo que pasa es que yo lo que estoy viendo acá es como partiendo un número muy grande, en algún momento se me alejó mucho la función y después volvió al principio, ¿sí? Para hacer un gráfico como este que les mostré acá, lo que tengo que hacer es, bueno, voy a definir una nueva función que va a ser fabs, que va a ser el valor absoluto de f, ¿sí? ¿Y qué va a hacer esta función? Bueno, va a tomar como variable una entrada x, ¿sí? Y a la salida me va a devolver el valor absoluto de la f de x. ¿Sí? Entonces, yo si ahora quiero ver esta segunda curva que está acá, lo que tengo que hacer es darle los valores de r a la función, ¿sí? Y graficar mis candidatos a raíces y el valor absoluto de la función en mis candidatos a raíces, fabs en r. ¿Sí? Pongo esto, me va a abrir una nueva figura. Ajá. Espérate. R, abs de R, y vamos a graficarlos con puntitos. Disculpen. Bien, no se llega a ver nada. Vamos a hacer esto. En vez de poner f de R, vamos a poner simplemente la f de R y que lo grafique en función del índice. Este sí se va a entender.
Fíjense, yo había arrancado en el menos 100, que debe estar por acá, y se me fue para acá arriba, se me fue la evaluación de la función muy alto y después volvió a caer al 0. O sea, volvió a caer a valores muy pequeños, ¿sí? Si ponemos otra condición un poco más linda, por ejemplo 5, corremos este bloque de código y ahora corremos este nuevo bloque de código, ¿sí? Vamos a ver una curva de convergencia más bonita, ¿sí? Fíjense cómo el valor de la función, ¿sí?, en módulo se va achicando. En mi condición inicial valía 5, sí, 5, y a medida que itero se va cayendo el valor de la función. ¿Se entiende? Bueno, no sé. La verdad es que los noto como muertos. No sé si los estoy asustando o qué. ¿Quieren que hagamos otro ejemplo de alguno de los otros métodos? ¿Quieren que terminemos la clase? No sé. No. Hagamos una cosa. Vamos a cambiar la dinámica de la clase. Voy a cortar el video acá, ¿sí? Porque ya hice el ejemplo. Intenten programar ustedes para el ejemplo este, para, a ver, vamos a hacerlo con esta función, con la cuadrática, que es más fácil, porque es más fácil de derivar. Intenten programar ustedes Newton-Raphson y hacer un par de iteraciones de Newton-Raphson. Les doy un rato, así ustedes practican un poco. ¿Les parece? Sí, ok. Dale. Corto la grabación.